¿Me dice el nombre de este personaje? Charles Messier. ¿Su fecha de nacimiento? 26 de junio de 1730. ¿La nacionalidad? Francés. ¿Y de qué se lo acusa a este viejito? Era un muy habilidoso dibujante. Fue contratado por el astrónomo real Joseph Nicolas Delisle para realizar un mapa de la Gran Muralla China. Mire usted. Habiendo entrado con 20 años en el Observatorio de París en calidad de escribiente, Messier se apasionó por la astronomía y se dedicó de inmediato a la investigación sistemática de los cometas, Mire usted. descubriendo en 1759 el cometa de Halley y al año siguiente un nuevo cometa, al que se le dio su nombre. Realizó un catálogo de nebulosas y cúmulos estelares y descubrió unos 13 cometas a lo largo de su vida. ¿Tiene algún cráter? Sí, efectivamente. Tiene una tiene? serie de cráteres chiquititos. ¿Tiene más de uno? Sí, son 3. Mirá vos. 3, pero todos pertenecen al mismo grupo. En la oreja izquierda del conejo, mirada desde Tierra del Fuego, Messier tiene 3 crátercitos en su honor, muy chiquititos pero muy particulares. El cráter principal es oblongo, o sea, es ovalado, indicio de que el cuerpo que produjo ese cráter, el cuerpo que impactó sobre la superficie de la Luna y produjo ese cráter, venía con cierta inclinación. Luego tiene inmediatamente, y en el sentido del eje mayor de esta elipse que define el cráter, hay otro cráter más circular, pero que tiene 2 prominentes rayos que salen de él, y luego un poquito más al norte lunar, que sería hacia abajo, mirado desde aquí, desde Tierra del Fuego, desde el hemisferio sur, tiene otro crátercito que forma también parte de este conjunto, que se llaman cráter Messier A y Messier B. Allí en la oreja del conejo, recordemos que la oreja del conejo es el llamado mar de la fecundidad. Claro. Y bueno, Messier era el 10º de 12 hijos, algo típico en aquellos años, una familia en principio acomodada, pero que sufrió el sacudón de el fallecimiento cuando Charles Messier tenía 11 años, su padre fallece, así que hubo que reacomodar un poco la familia, y la educación de Messier desde los 11 años en adelante quedó en manos de algunos de sus hermanos mayores, ¿no? Claro. Y bueno, y efectivamente, como decías en la grajea, Alfredo, le fue muy bien a Messier, a Charles, porque en principio tuvo la suerte de vincularse con el observatorio, digamos, como dibujante, pero después hizo carrera como astrónomo de la Marina, ¿no? En una época en que la astronomía era una ciencia absolutamente necesaria casi en cualquier fuerza armada, ¿no? Y particularmente la Marina, por el famoso tema de la determinación de longitud, que hacía que los países otorgaran importantísimos premios en dinero a quien resolviera el tema de medir la longitud en navegación, ¿no? Seguramente Messier también habría estado trabajando en eso, no tengo la certeza, pero por la época, siendo astrónomo y estando en la Marina, casi seguramente. Pero había otro problema que preocupaba a Messier en aquel entonces, y era que los objetos que más se descubrían, digamos, los objetos que más eran perseguidos por los astrónomos y observadores, eran los cometas, ¿no? Claro. El cometa, con los telescopios de aquel tiempo, estamos hablando del siglo XVIII, la verdad que se veían como objetos muy, 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 muy difusos, y una característica para determinar si era un cometa o no, ya alguna vez lo hemos dicho en este programa, era cómo se movían noche a noche respecto a las estrellas, al fondo estrellado, ¿no? Y si no se movía, no era un cometa. Claro. El asunto es que siempre se perdían un par de noches, o un poco más a veces, porque había otros objetos nebulosos en el cielo
que eran más bien fijos, aunque fijo no hay nada en el universo, pero aparentaban estar fijos respecto a las estrellas. Entonces, cuando esto ocurría, se descartaba estos objetos nebulosos y dirigían el telescopio hacia otro lado, porque parece que el interés en ese momento era: tenemos que descubrir un cometa, ¿no? Y además era bastante sencillo porque no había mucha gente mirando para arriba. Así que muchos astrónomos de los que hemos hablado en este espacio se hicieron muy famosos descubriendo cometas. Pero Messier dijo, bueno, ¿por qué no catalogar todos estos objetos nebulosos? Así no perdemos el tiempo en ellos cuando estamos tras la búsqueda de los escurridizos cometas. Y efectivamente, con esto Messier pasó a la posteridad. Claro. Él empezó a hacer este relevamiento, efectivamente, por allá por el 1759. Él estaba buscando el cometa Halley, o el cometa de Halley, como se decía en aquel entonces. Y bueno, dice la crónica que por un mal cálculo de un asistente de él, apuntó el telescopio a otro lado. En esos días no observó el cometa Halley, pero descubrió otro de estos objetos nebulosos que confundían a los astrónomos. Entonces, allí empezó su tarea. Ahora, ¿qué son estos objetos nebulosos, no? Porque... Y acá realmente Messier, con los telescopios con los que contaba, no pudo hacer gran cosa, salvo catalogarlos, que ya era importantísimo, ¿no? Pero me refiero a que metió en la bolsa muchas cosas de diferente origen. Diferentes objetos, él los catalogó todos como si fueran estos objetos difusos que no se sabía bien qué eran, ¿no? Había algo borroso en el cielo. Exactamente, así era, borroso. En el cielo. Tal es así que en la lista de objetos Messier, que así se los reconocen, que hay remanentes de supernova. De hecho, el objeto Messier 1, o M1 como se lo conoce en la actualidad, es la nebulosa del Cangrejo, que es un remanente de supernova. ¿Esto qué es? Cuando una estrella está en la fase final de su vida, se produce, digamos, un colapso de la estrella y expulsa bastante violentamente gas de su atmósfera, es expulsado al espacio interestelar circundante, y como esta explosión es muy muy violenta, puede llegar hasta un 30% de la velocidad de la luz, la velocidad con que este material sale eyectado, genera como una especie de globo en realidad, que visto desde cierto punto, desde la Tierra por ejemplo, puede tomar forma de anillo o puede tomar forma de nube gaseosa, además de ciertas regiones de gas rico en hidrógeno ionizado, que son regiones de formación estelar, que se las reconoce como región H2, ¿no? Y a veces hay combinaciones de estas, ¿no? La nebulosa del Cangrejo es uno de estos objetos, el primero que catalogó Messier, y así siguió con todo cuanto objeto raro había allí entre la segunda mitad del siglo XVIII en el cielo. Así que entre los objetos raros, entre comillas, que Messier catalogó, están los cúmulos globulares, que son agrupaciones estelares del halo de la galaxia. El halo es como una especie de pelota, una estructura esférica muy grande que rodea la galaxia, y los cúmulos globulares, que así se los llaman, son habitantes principales del halo galáctico. Estos cúmulos globulares están formados por estrellas muy viejas, ¿no? También incluyó los cúmulos abiertos, que son agrupaciones estelares aún más jóvenes. También incluyó galaxias,
la famosa la M31, la Messier 31 y la galaxia de Andrómeda. Claro. Como dije, ya también incluyó regiones H2, otras nebulosas difusas, y también se le coló en el objeto Messier 73 un asterismo. Esto es, estrellas que vistas desde aquí parecen muy juntitas, como claro, formando un cúmulo abierto, pero en realidad no tienen ninguna vinculación física unas con otras, están a distancias bastante diferentes entre sí, pero el joven Messier lo metió adentro de su catálogo de 110 objetos, el todo. último de los cuales, como dijimos más temprano, se incorporó en 1967. Messier fue el que más contribuyó, porque él incluyó también observaciones de otros astrónomos, pero 40 objetos de este catálogo de 110 objetos fueron descubiertos por el propio Messier. Esta es la historia de Charles Messier, con esta gran contribución que hizo a este catálogo, esta compilación de objetos que aún se utiliza mucho en astronomía. Esta semana, ¿miraste la luna? Fuente de inspiración de poetas y artistas, la geografía de la luna nos ofrece en cada fase un mundo lleno de montañas, cráteres, mares y grietas. Todas han sido fotografiadas y tienen nombre. En Astrolabio te contamos dónde están y cuándo verlas.